sé quién eres, pero sé también que no te conozco totalmente. Quiero conocerte más. Quiero saber qué cosas te gustan. Quiero saber lo que agrada a tu corazón. Y en un momento allí estaba poniendo unos cerámicos en el baño de mi casa. Y tuve que dejar de hacer lo que estaba haciendo y hablar con Dios allí en el baño. La verdad que me habla bastante en el baño el Señor. Parece que ese es el lugar donde nos podemos encontrar. Y le tuve que decir: Señor, yo te conozco, pero quiero conocerte más. Un hombre como Job lo tenía todo. Cuando puedas leer el libro de Job, es impresionante. Es un hombre tremendo. Él dice al principio que tenía todo, pero Satanás vino delante de Dios y le dijo: así que Job tiene todo y por eso te alaba y por eso te sirve. Y dice: permitime tocarlo. Te lo estoy haciendo bien en versión popular. Y Dios le da permiso porque confiaba en Job. Vino la enfermedad, murieron sus hijos, su esposa le decía, pero maldecía a Dios y morite. Tremenda la compañera que tenía. Pero Job, durante todo el libro, él va escribiendo su historia y va diciendo lo que él conocía de Dios. Y en ningún momento él aflojó en su fe. Al final del libro dice Job: yo de oída te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Es muy distinto saber de alguien que escuchaste, pero otra cosa es verlo. Y esa es la dimensión que Dios quiere llevarnos, a que podamos conocerle de tal manera que sepamos lo que Dios quiere de nosotros y lo que le agrada al Señor. Yo no sé cuál es tu imagen que tienes de Dios, de Jesús. Quizás tengas la imagen que reflejan algunas películas. Quizás tengas la imagen de algún dibujo. La imagen mental de alguien de barba, de una sotana. Quizás tengas una imagen en tu mente. Hay alguien transmitiendo. Está saliendo en vivo. Apágalo, porque si no me distrae. Pero hoy quiero presentarte la verdadera imagen de Jesús. ¿La querés? ¿Eh? Yo la quiero. Y vamos a ir de a poco. ¿Qué fue lo que sostuvo a Jesús en la cruz? ¿Qué fue lo que sostuvo a Jesús en la cruz? ¿Qué hizo que permitiera que lo azotaran tanto en su cuerpo? ¿Cómo soportó las espinas clavadas en la sien? ¿Por qué soportó todo tipo de humillaciones y golpes? ¿Por qué soportó los azotes que desgarraron su carne, sus tendones y dejaron sus huesos al aire libre? Los romanos tenían un látigo de 7 puntas y era de un cuero duro y en la punta tenía un hueso que era como un anzuelo. Y cada vez que azotaban, tiraban y eso arrancaba pedazos de carne. Con eso azotaron al Señor. Rompieron las carnes, los tendones. Su carne fue dejado al descubierto. Sus huesos quedaron a la luz del día. ¿Acaso no podía Jesús defenderse? Yo creo que sí. ¿No podía pedir una legión de ángeles para que lo defendiera? Sí. ¿Por qué el Padre lo dejó solo a Jesús? ¿Por qué Jesús?
no se bajó de la cruz? ¿Alguna vez te lo pusiste a pensar? El mensaje de hoy va a ser tan profundo que vas a tener que tener tu mente muy atenta. Quiero que veamos un pedacito de un video que a lo mejor ya lo conoces, pero que tomes la dimensión de lo que pasó. Yo creo que fue mucho peor de lo que vamos a ver, lo que pasó allí en la cruz. Listo, proyectalo por favor. They're dead. Creo que ni se asemeja a lo que Jesús estuvo viviendo. Ni se acerca. Vos viste las espinas, la lanza, los azotes. Pudiste ver el sufrimiento, cómo le quebraban las rodillas, cosa que a Jesús no le hicieron. Porque había una palabra escrita que decía que ninguno de sus huesos iba a ser roto. Todo este acontecimiento de la crucifixión tiene un porqué. Entonces, ¿por qué Jesús no se bajó de la cruz? ¿Por qué permitió que lo azotaran? ¿Por qué permitió que hasta último momento derramara hasta su última gota de sangre? ¿Por qué? Todas estas preguntas y muchas más están en las Escrituras y en la historia del cristianismo. Sus respuestas están en las Escrituras. Hay un texto escrito 750 años antes de que ocurriera la venida del Señor Jesús. 750 años antes, Dios inspiró una palabra que se iba a cumplir en Jesús. Y este texto es un texto mesiánico, es un texto profético que anunciaba la venida del Mesías, el Salvador de Israel.
el Salvador del mundo. Alguien vendría a pagar el precio. Muchos esperaban un guerrero como el rey David, que sería un conquistador que cortaría la cabeza del enemigo. Pero la palabra que vamos a leer ahora no describe a Jesús como David, sino que lo describe totalmente diferente. Quiero que busques en tu Biblia Isaías capítulo 53, del versículo 1 en adelante. Isaías 53, del versículo 1 en adelante. Acuérdate de esto, que estamos conociendo quién es Jesús. ¿Lo tienes? ¿Encontraste Isaías? Y si no, lo escuchas. Voy a leer, siempre digo esto, una versión popular para entender algunas palabras más claramente. Es lo mismo. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Fue despreciado, rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y nos desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades, nuestros pecados, las que Él cargó. Fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dejó ni una sola palabra. Como cordero, fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendencia, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlos y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos. Porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresadores. 750 años antes de Cristo, el profeta Isaías recibe una revelación de quién sería el Mesías.
Por eso cuando vemos en el video que es azotado, que es maltratado, ¿sabe qué está pasando? Se está cumpliendo Isaías 53. Se están cumpliendo las palabras dichas por Dios. En el principio, allí en Génesis, el diablo le robó al ser humano la bendición de ser hijo de Dios. Lo hizo un pecador. Y la palabra dice que sin derramamiento de sangre no habría perdón de pecados. En la antigüedad mataban un cordero, lo sacrificaban, lo llevaban y lo ofrecían. Pero en la venida del Mesías, Jesús ocupa el lugar del cordero. Por eso fue sacrificado. Y dice que Él jamás traicionó a nadie. Él era justo. Pero se hizo pecador por vos y por mí. Y por toda la humanidad que quiera recibir a Jesús en su corazón. Él pagó el precio. Este texto describe al Mesías, a Jesús. Dice que es como un brote, como una raíz tierna y seca, sin hermosura, despreciado, rechazado, hombre conocedor de dolores muy profundos, alguien sufriente y que todos les dimos la espalda. Por eso Jesús estaba solo, a pesar de que habían dos, uno a su izquierda y otro a su derecha, pero Jesús fue solito a la cruz. Cuando Jesús comenzó su ministerio, a los 30 años, se activa la palabra de Isaías 53. 750 años antes había sido escrita. Se activa Isaías 53. Jesús sabía cuál era su destino. Sabía que sería traicionado. Sabía que sería despreciado. Sabía que lo iban a traicionar. Sabía que estaría solo. Él lo sabía. Mi pregunta es, ¿por qué siguió adelante si él sabía lo que le esperaba? ¿Por qué siguió adelante? ¿Cuál fue el motivo que lo movió a ir a buscar el dolor? ¿Por qué? ¿Por qué no abandonó? ¿Qué hizo que su pasión sea mayor que su sufrimiento? ¿Qué había en el corazón de Jesús que lo movía hacia la cruz? Dice el verso 6 del texto que leímos: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, azotado para que pudiéramos ser sanados. En la imagen que proyectamos, viste el cuerpo de Jesús todo magullado, golpeado, flagelado. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta el peso que cargó sobre sus hombros? Por eso la iglesia no puede predicar una religión. En esta casa no se predica una religión. Se predica un Jesús totalmente vivo. A un Jesús que fue a la cruz para pagar por mis pecados y los pecados tuyos. El peso que cargó Jesús sobre sus lomos era el peso de toda la humanidad. Todo este texto que hemos leído habla de lo que lo sostuvo en la cruz. Y no fueron los clavos los que lo sostuvo. No fueron los clavos en su muñeca ni en sus pies. ¿Qué lo sostuvo? ¿Qué sostuvo a Jesús colgado en ese madero? Fue el amor. No fueron los clavos. Fue el amor. El amor que Jesús
sentía por el ser humano y siente por el ser humano. Jesús entregó su vida como un simple corderito. Si Él podía pedir legiones de ángeles, Él podía pedir arcángeles, Él podía hacer cualquier tipo de milagros, ¿por qué no lo hizo? No lo hizo por amor. Siendo que Él es el Rey y Señor, el león de la tribu de Judá, el Señor de señores, el alto y sublime, el majestuoso, el Dios invisible e invencible, el creador de todas las cosas. Él es el creador de todas las constelaciones celestiales, las que se conocen y las que todavía no se conocen. ¿Quién es? El que estaba colgado en la cruz. Él es el Todopoderoso. Dentro de unos momentos vas a escuchar el sonido del amor. De un amor totalmente diferente al que nosotros conocemos. El amor del ser humano es egoísta, traiciona, pero el amor del Padre nunca. Dentro de unos momentos vas a conocer el sonido del amor. Te dije que te iba a mostrar la verdadera imagen de Jesús. La Escritura dice de Jesús que vino a buscar lo que se había perdido, o sea, toda la humanidad, y la respuesta de por qué Jesús lo hace lo encontramos allí en 1 Juan 4:8. Escúchalo, dice que Dios es amor. Dios es amor, esa es su esencia, ese es Él. Dios es amor y siempre se mueve por amor. Siempre se ha movido por amor. Por eso te decía que no es el amor que nosotros conocemos los humanos, que muchas veces es egoísta, es engañoso, traiciona, etc. El amor de Dios es la máxima expresión y se encuentra en la entrega, en el renunciamiento. Él cuando ama, Jesús cuando ama, se entrega por completo. Así lo hizo por vos y por mí. No le importó que lo traicionáramos. Pastor, pero yo no estaba hace 2000 años. El ser humano traicionó a su creador y lo sigue traicionando. Dice la Escritura que nosotros no lo quisimos. El amor de Dios vino a buscarnos a nosotros. Nosotros no podíamos hacer nada para acercarnos a nuestro Dios. Él tomó la iniciativa. Y a Él le costó todo. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, Él hace morada en tu vida. Él hace moradas. Nuestro cuerpo se transforma en el templo del Espíritu Santo, del Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas. Y eso se cree por fe, porque si lo pensás va a decir, no, es imposible. ¿Te das cuenta que no fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús en la cruz? Fue ese amor que tiene un sonido. Cierra tus ojos un instante, por favor. Hay un sonido que es el sonido del amor. Los clavos en su cuerpo, en sus muñecas, en sus pies. Cada golpe va rompiendo tendones, músculos, carne.
Ese es el sonido del amor. El sonido de los clavos golpeados por un martillo. Abrí tus ojos, por favor. Ese es el sonido del amor. ¿Te das cuenta que Jesús lo entregó todo? ¿Cuánto dolor había en cada golpe de ese martillo? El clavo se iba introduciendo cada vez más y más. Y entraba y rompía. ¡Cuánto dolor! El hierro iba rompiendo, desgarrando su cuerpo. Tendones, la sangre saltando a borbotones por todos lados, saltando a chorro, porque los clavos ingresaban en el cuerpo de Jesús. Y Jesús diciendo, vale la pena dar mi vida por mis amigos. Vale la pena dar la vida por mis amigos. Eso lo dice la Escritura. Ponele tu nombre. Yo le puse el mío. Vale la pena dar mi vida por mi amigo Evaristo. Ponele tu nombre. Vale la pena. Una vez que fue clavado en la cruz, lo levantaron entre la tierra y el cielo. Y en un momento de la historia se escucha el grito más potente que retumbó en el infierno, retumbó en el cielo. Tetelestai, consumado es. La deuda fue pagada. Tetelestai, traducido, la deuda fue pagada. Hubieron tremendos acontecimientos. Se rasgó la cortina del templo allí en la antigüedad donde dividía el lugar santo del lugar santísimo. Se rompió desde arriba hasta abajo cuando Jesús gritó esto. Las rocas se partieron por el medio. Los cielos se oscurecieron, llenos de demonios, pensando que habían vencido al Todopoderoso. Habían truenos, relámpagos. Pero en un momento hubo silencio. Jesús había muerto. Allí viste que en el video que a los otros les rompieron las rodillas, pero Jesús ya había muerto cuando iban a romper sus rodillas. Porque la palabra de Dios dice que ningún hueso de sus siervos se iba a romper. Y hubo silencio total en toda la tierra. El Creador había muerto. ¿Había fiesta en el infierno? ¡Claro! Porque pensaron que habían vencido a Dios. Pero la Biblia dice que Jesús en ese momento fue a las profundidades de la tierra, al infierno, y le arrebató el acta de los decretos que nos condenaba. La muerte de Jesús va mucho más allá de una cosa física. Él fue al infierno y le dijo, diablo, dame lo que le robaste a Adán y Eva. La autoridad de gobierno. Y Jesucristo viene con ese acta que nos condenaba y dice, yo lo pagué con mi sangre para que muchos tengan paz. Wow. Para que muchos tengan paz. La historia estaría incompleta
si no pasa lo que pasó al tercer día. La muerte no pudo vencer a la vida. La muerte no pudo vencer a Jesucristo. Y Él resucitó. Jesús resucita. Hoy la tumba está vacía. Porque Jesucristo es el Señor de la vida y venció la muerte. Por eso Él dijo, todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tú que recibiste al Señor en tu corazón, tienes vida eterna. Nadie te la va a robar. Porque Jesucristo ya pagó por todos nuestros pecados. Dale un aplauso de agradecimiento al Señor. ¡Aleluya! Apláudalo al Señor, que es digno de toda la gloria. Aplauda al Santo, al Poderoso, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Porque Él venció la muerte y toda arma del diablo. La deuda había sido pagada. Tu vida y la mía y la de millares y millares a través de la historia conocerán el sonido del amor. Los golpes. Vos y yo no nos vamos a olvidar nunca de los golpes que hoy escuchaste. Ese es el sonido del amor, de la entrega. ¿Cómo cierra la historia del Cordero inmolado, Jesucristo? Juan, un hermano nuestro que fue llevado preso a la isla de Pasmo por predicar el Evangelio, no fue por otra cosa. Lo llevaron, lo dejaron solo y dice, Juan, no tenés repodrido, cansado de predicar, te vamos a encerrar en una isla donde vas a estar solo. Allí estaba Juan. Pero esos hombres no contaban que Juan tenía a Dios en su corazón y que nunca estaba solo, como tú y yo nunca estamos solos. Él camina contigo, va a la tienda, va a la carnicería, va al mercado. Donde tú te mueves, Jesús está con vos. Y entonces, Juan, Dios le da la revelación que hoy se traduce como Apocalipsis, pero en realidad el libro se llama Revelación, es sacar el velo. Eso significa el Apocalipsis, correr el velo para ver del otro lado. Y quiero que escuches lo que Juan ve. Y ve al verdadero Jesús. En el día del Señor, o sea, un día domingo seguramente, vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte, como de trompeta que decía, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, a Sardis, Filadelfia y a Laodicea. Y hoy nos llega a nosotros. Y al volverme, vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. Es referencia a Jesús en la Escritura. Vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve. Sus ojos resplandecían como llamas de fuego. Sus pies parecían bronce. Su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, estuve muerto
pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Este es Jesús. No es el corderito. No es el que decía 750 años atrás. Jesús es el Señor, dueño de todas las cosas, dueño de tus emociones, dueño de tu futuro, dueño de todo lo que hay. Dueño. Cierra tus ojos.